Bueno, bienvenidos una vez más a nuestra clase de seminario. Estamos en el libro de Jueces y hoy vamos a estar viendo el capítulo 6 y el capítulo 7. Dentro del mismo contexto que hemos venido manejando, que es un contexto de pecado, un contexto de arrepentimiento, un contexto de clamor, un contexto de quebrantamiento, en donde finalmente este ciclo termina con que Dios trae liberación. Entonces ha sido un ciclo continuo de pecado, quebranto, lamento y liberación. Amén. Antes de empezar quisiéramos una oración y pusiéramos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar en este seminario. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel en todas las cosas, Señor, porque generaciones y generaciones, Señor, tuvieron que vivir trato de tu parte para que nosotros hoy pudiéramos, Señor, recibir esta palabra y estas enseñanzas que tú nos quieres dar a nosotros, Señor. Somos de gran valor para ti, Señor, y tú nos lo demuestras a través de tu palabra, Señor. Podemos estar confiados y rendidos ante un Dios que es fiel, fiel a su palabra y fiel al amor que ha empeñado en nosotros, Señor. Hoy te damos gracias por eso. Yo presento la vida de cada persona que está hoy viendo este video, Señor, buscándote con hambre y con sed de ti, para que por medio de tu Espíritu Santo tú seas manifiesto a nuestras vidas, Señor, y conozcamos más de tu carácter, más de tu personalidad, más de lo que tú eres, de tu esencia, y así poder avanzar en el conocimiento tuyo, Señor. No un conocimiento de hombres, no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento verdadero, íntimo y personal de ti, Señor. En esta hora ponemos, Señor, delante de ti todas las cosas y reprendemos en el nombre de Jesús toda distracción, toda voz contraria a tu palabra, Señor. Reprendemos todo espíritu inmundo de adormecimiento, todo espíritu inmundo de incredulidad, lo reprendemos en el nombre de Jesús y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea llenando este momento con su presencia, llenando nuestra mente, nuestro corazón, aún nuestro cuerpo, Dios, que tomes control de todo lo que somos. Te entregamos nuestro afán, nuestra preocupación, nuestros temores, y haz con este tiempo en nuestras vidas, Señor, lo que tú has predestinado, Señor, lo que tú tienes planeado para nosotros, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jueces capítulo 6, versículos 1 al 6. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice Jueces capítulo 6, versículo 1 al 6, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El pecado de Israel volvió a aparecer, dando inicio a ese nuevo ciclo de pecado, quebranto, lamento y liberación. Todos los que pecan deben esperar consecuencias que traen sufrimiento. No podemos ser tan necios de creer que nuestro pecado no va a traer una consecuencia. Hay momentos en donde el amor de Dios cubre nuestro pecado, el amor de Dios por nosotros y el amor de Dios a su nombre cubre nuestro pecado, pero definitivamente en algún momento las consecuencias de nuestro pecado nos van a alcanzar, y esas consecuencias van a traer sufrimiento, como en el caso de Israel. Los israelitas se tuvieron que ocultar en cuevas y guaridas, y ese fue el efecto de su conciencia culpable, ¿no? En la Biblia, cuando el Señor nos habla acerca de cuevas, ya lo hemos visto en David, lo hemos visto en Elías, nos habla de la depresión, y para Israel tuvo que haber sido una situación muy difícil
haber trabajado y por causa de su idolatría y por causa de sus sacrificios a Baal, ver cómo todo el trabajo que habían hecho se veía derrumbado por estas tribus invasoras que les quitaban todas las cosas que ellos tenían. El pecado siempre va a traer depresión al corazón del pecador. Los invasores no dejaron comida para Israel, salvo la que ellos llevaban, o sea, el pueblo de Israel llevaba en sus alforjas, en sus hombros, que llevaron a las cuevas, y este fue el fruto que tuvieron que comer a causa de su desobediencia. Del versículo 7 al 10 vemos que ellos clamaron a Dios por un libertador, leámoslo. Y cuando los hijos de Israel, versículo 7, clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di tierra. Versículo 10, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dios les levanta un libertador, ¿no? Y no es de las condiciones que Israel estaba quizás pidiendo en ese momento. Israel tal vez pensaba que lo mejor que podía parecer era un tremendo paladín, un tremendo héroe, estilo Sansón quizás, para que les solucionara el problema de los madianitas. Sin embargo, Dios les envió un profeta para enseñarles. Cuando Dios da a la nación ministros fieles, eso es una señal de que le tiene reservada una misericordia. Cuando tú estás atravesando por una situación difícil y Dios te envía palabra a través de su profeta, a través de tu pastor, a través de las escrituras, y quizás tú dices: no, pero es que lo que necesito en este momento es plata, o lo que necesito en este momento es ser sano, o lo que necesito en este momento es alguien que me defienda, y Dios te envía un profeta a darte palabra, a darte dirección, a darte estrategia. Lo que nos está hablando de eso es que Dios está mostrándonos el inicio de su misericordia en nuestras vidas. No debes desanimarte, por el contrario, como en el caso de Israel, la llegada del profeta debe traer a tu vida esperanza, debe traer a tu vida tranquilidad, debe traer a tu vida paz. La causa de rebelión contra el Señor y su intención es llevarlos al arrepentimiento. Israel falló, Israel necesitaba una solución express, algo así como clic, que el Señor moviera su varita mágica y destruyera a todos los madianitas. Sin embargo, el interés de Dios estaba mucho más allá que un plato de lentejas, y era que Israel pudiera volver al arrepentimiento, que Israel pudiera entender la causalidad de lo que estaban viviendo. Era su pecado, era su idolatría. Una y otra vez, en medio de la bendición como en medio de la prueba, Israel volvía su corazón a Baal y se mezclaba con las tribus paganas y le eran infiel a Dios, y Dios quería, por medio de esta prueba y ahora por medio de la palabra que desataba sobre Israel a través del profeta, llevarlos al arrepentimiento. El arrepentimiento es real cuando se lamenta la acción del pecado como desobediencia a Dios. Es decir, si alguien no nos señala nuestro pecado, si nosotros no tenemos la madurez espiritual para ir y hacer un autoexamen, Dios siempre va a enviar un profeta que nos señale nuestro pecado, no para ponernos en vergüenza, aunque esto siempre va a ser vergonzoso, sino para llevarnos a un genuino arrepentimiento, para que la acción del pecado, la soberanía del pecado sobre nuestras vidas a través de la fuerza del arrepentimiento nos haga libres y nos lleve a la obediencia a Dios. De esta manera es que Dios está obrando en este momento con el pueblo de Israel, y levanta a Gedeón. Del versículo 11 al 24 vemos las características de Gedeón. Gedeón era un hombre de espíritu valiente y esforzado, pero por la oscuridad de la época en la que él vivió, era necesario que Dios lo empujara a emprender algo grande. Es claro que Dios estaba con él. Gedeón era de fe débil, lo cual le dificultaba reconciliar la seguridad de la presencia de Dios con la aflicción a la cual estaba sometido Israel.
por eso se le aparece un ángel y el ángel le responde a todas las objeciones que Gedeón presenta delante del Señor. El ángel le dice que se presente y actúe como el libertador de Israel y que no necesitaba nada más. Aunque Dios en ese momento califica de valiente a Gedeón, él lo hace así. O sea, Dios se deleita en que tú progreses, Dios se deleita en que tú crezcas. Dios te está llamando hoy a servirle como pastor, como profeta, como misionero, como evangelista, como maestro, pero no quiere decir que ya hoy seas eso, porque es necesario que te capacites, es necesario que crezcas, es necesario que descubras todo lo que el Señor quiere darte para que tú puedas alcanzar la medida de ese sueño. Pero Dios desde hoy ya te empieza a ver como un pastor, como un profeta, como un misionero, como un evangelista, como un maestro, a pesar de que tú no te veas. Lo importante es que tú te empieces a ver de esa manera, que empieces a estudiar como un pastor, que empieces a hablar como un pastor, que empieces a vivir como un pastor, que empieces a amar como un pastor, para que esa forma, ese tamaño, esa medida a la que Dios te está llevando prontamente se dé y puedas ejercer el llamado al cual Dios te está convocando. Dios se deleita en hacerte progresar cuando nosotros presentamos un corazón humilde delante de Dios. Gedeón desea que su fe sea confirmada, ¿no? Ahora, bajo la influencia del Espíritu, nosotros tenemos que esperar señales ante nuestros ojos como las de Gedeón. Perdón, yo quiero ser claro acá, dije algo mal. Gedeón presenta una serie de señales delante de Dios para que Dios le confirme que está con él. Nosotros ahora no tenemos que pedir señales porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros tenemos es que orar fervorosamente a Dios, y si hemos hallado gracia ante los ojos de Dios, pues Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Él va a enviar una señal a nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, pero hoy no es tiempo de entrar en esos misticismos y entrar en esos fetichismos de ponerle pruebas a Dios de que si pasa un hombre vestido de blanco cantando una canción de alabanza, entonces eso me mostrará que el Señor está conmigo. O Señor, si tú estás conmigo, que mañana mi suegra venga y me pague el arriendo, o cosas de esa manera, porque ya no es tiempo de esas señales. En la época de Gedeón había una ausencia del Espíritu Santo, pero en nuestra época sabemos que el Espíritu Santo nos ha hecho su morada permanente, su templo, y lo que nosotros debemos orar es que Dios nos lleve por una buena senda, que generalmente es la senda angosta, que nos lleve, la senda angosta, que nos lleve a la plenitud de su perfecta voluntad y podamos caminar a través de ese propósito que Él ha escrito para nosotros, y seguramente el poder del Espíritu Santo nos llevará a la consecución de esa obra. Mire lo que dice Juan 16, capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo el que hoy en día nos guía a toda verdad, el que hoy en día nos revela las cosas de Dios. Sin embargo, en la época de Gedeón no era así. El ángel convirtió la carne en una ofrenda presentada por el fuego, demostrando así que él no era hombre que necesitara carne. Eso lo estamos viendo del versículo 11 al 24, demostrando así que él no era un hombre que necesitara carne, sino el Hijo de Dios que iba a ser servido y honrado por el sacrificio, y que en el cumplimiento del tiempo iba a ofrecerse a sí mismo en sacrificio. Esta es una acción profética de lo que Cristo iba a hacer para nosotros. La ofrenda de carne es consumida por el fuego que el mismo ángel desata, mostrándole a Gedeón que no se necesitaba la fuerza de la carne, la fuerza del ejército, sino que iba a ser con la fuerza del Espíritu, pero también haciendo una proyección profética, mostrando que Él iba a ser el Hijo de Dios, Jesucristo iba a ser la ofrenda que iba a ser consumida por los pecados de la humanidad. Aquí se le da a Gedeón una gran señal de que ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Desde que el hombre ha estado expuesto a
a la ira y a la maldición de Dios, ha sido aterrador para él recibir un mensaje de los cielos, ¿no? Eso lo vemos en la Biblia, siempre se postran, tiemblan, se ponen mal, porque difícilmente el hombre se atreve a esperar buenas noticias del cielo. El valor le faltó a Gedeón, pero Dios siempre se presentó como un Dios de paz en la vida de Gedeón. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy en este pequeño segmento. Y es que Dios se va a manifestar a nuestras vidas como un Dios de paz. Dios ya no está en guerra con la humanidad. Dios está en la dispensación de la gracia, en donde todos nosotros, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra infidelidad, Dios nos podemos acercar a Él confiados, entendiendo que Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito maravilloso y que Dios lo va a cumplir. No debes temer, no debes sentirte agobiado por los tiempos, no debes sentirte agobiado porque la palabra del Señor en algunos momentos te va a exhortar, pero en otros momentos te va a llenar de amor, te va a llenar de fuerzas, te va a llenar de ímpetus. No, es el tiempo de paz del Dios sobre la faz de la tierra. No hay juicio aún no hay juicio. Se presentan dificultades, ¿por qué? Por causa de nuestras malas decisiones y porque el mundo en general es un lugar difícil, el Señor lo dijo. Encontraréis aflicción, pero no os afanéis, yo he vencido al mundo. Amén. Del 25 al 32, aquí podemos ver el poder de la gracia de Dios que levanta un gran reformador y la bondad de su gracia que llevará o que levantará ese libertador de la familia de un líder de la idolatría. El padre de Gedeón es un hombre que ha construido altares a Baal. Gedeón no debe pensar que es suficiente no adorar a ese altar o no adorar a Baal en ese altar, sino que Gedeón piensa que es necesario derribarlo, demolerlo y ofrecer sacrificio en otro altar. Era necesario que hiciera la paz con Dios antes de ir a la guerra contra Madián. Amén. El interés de Gedeón es borrón y cuenta nueva. Vamos de nuevo, Señor, vamos a hacer las cosas bien. No voy a construir sobre fundamento ajeno, no voy a construir sobre la tradición, no voy a construir sobre lo que mi padre ha dicho. Aunque era su padre, Gedeón no confió en las enseñanzas y en la espiritualidad de su padre, sino en lo que la palabra de Dios le estaba diciendo, en lo que el ángel le estaba diciendo. A lo que el ángel lo estaba llamando fue a lo que Gedeón acudió, aún levantándose contra la tradición religiosa de su padre. Mientras el pecado no haya sido perdonado por un sacrificio, no se debe esperar ningún bien. Nosotros tenemos la ventaja de que Jesucristo fue nuestro gran sacrificio. Si confesamos nuestros pecados, si cambiamos nuestro camino, si en arrepentimiento cambiamos nuestra actitud y nuestra forma de vivir, Dios va a actuar de una manera diferente con nosotros. Dios es el que tiene todos los corazones en su mano. Dios es quien influye sobre Joás para que comparezca a favor de su hijo contra los seguidores de Baal. Aunque anteriormente se había unido al culto de Baal, ahora se levanta como un defensor del altar dedicado a Jehová y de la obra que Gedeón hizo de derribar esos altares, demostrando que él también había tenido un arrepentimiento y que él también estaba confiando nuevamente y había restaurado su fe y su relación con Jehová de los ejércitos. Hagamos nosotros también nuestro deber y confiemos en Dios, confiemos en Él, confiémosle a Él nuestra seguridad. Aquí hay un desafío a Baal para que haga bien o mal. El resultado convence a sus adoradores de la necesidad de pedir socorro a aquel que no podía siquiera vengarse, a pedir socorro a aquel que sí tiene poder, no como en el caso de Baal, que no podía ni siquiera vengarse a sí mismo, no podía ni siquiera defenderse de que sus altares estuvieran derribados. Del versículo 33 al 40 vemos que las señales son verdaderamente milagrosas y muy significativas. Quisiera leer este pasaje, versículos 33 al 40 del capítulo 6. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel.
Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y en el rocío, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío en un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Estas señales son verdaderamente milagrosas y muy significativas para Gedeón. Ojo con esto. Gedeón y sus hombres iban a luchar contra los madianitas. En medio de esta gran batalla, ¿podría Dios distinguir entre un pequeño vellón? En un campamento de guerra, en un campamento en medio del Canaán, ¿estaría Dios para distinguir entre un pequeño vellón? ¿Qué es un vellón? Un vellón es un conjunto de lana que se quita a una oveja o un carnero al esquilarlo. Es decir, cuando tú pasabas la tijera, ese pequeño pedazo de lana que caía al trazo de esa tijera, eso se considera un vellón de lana. Es decir, es un copo de lana, es un muy pequeño pedazo de lana. Y Gedeón le dice al Señor que fije su atención en medio del campo de batalla, en medio del campo preparado para la batalla contra los madianitas. Dios le dice al Señor que fije sus ojos en ese vellón. Dios le hace saber a Gedeón que podía hacerlo. Dios es Dios de grandes cosas, pero Dios es Dios de nuestras íntimas cosas también. Dios ve el vellón, Gedeón ve el vellón mojado por el rocío, y esto le trae seguridad. Desea que así como Dios ha puesto sus ojos en ese vellón, Dios ponga sus ojos en Israel. Y de esa manera lo demuestra con la siguiente señal. Cuando le dice al Señor: ahora no mojes el vellón, sino moja toda la tierra que tú nos has entregado. Y el Señor le confirma. Estas señales tienen un significado mucho más profundo que la simple inseguridad de Gedeón o la simple falta de fe de Gedeón. No podemos tomar a la ligera estas pruebas que Gedeón está pidiendo al Señor, o estas señales, porque estas pruebas son proféticas. El Señor le está diciendo a Gedeón: yo soy el Dios de todo el universo, pero no estoy demasiado ocupado para poner mis ojos en ti, en una particularidad tan pequeña como un vellón de lana. Pero tampoco vayas a creer que por estar pues poniendo mis ojos en algo tan particular voy a descuidar la promesa y el propósito que tengo con mi pueblo de Israel. Por eso mi lluvia también caerá sobre la tierra. ¿Cuántos motivos tenemos nosotros, los pecadores, los gentiles, para bendecir al Señor por el hecho de que ese rocío de su lluvia, de sus bendiciones, ha estado sobre nuestras vidas? Una vez fue limitado a Israel, ahora es enviado a todos los habitantes de la tierra. Pero aún los medios de la gracia de Dios se dan en diferentes medidas conforme a los propósitos de Dios. En nuestra misma congregación, en nuestra alma, hay como vellones humedecidos por Dios. También en nuestra vida hay lugares que son suelos secos, pero que también deben ser bendecidos por Dios. Efesios 2, 11, 13 nos lo explica de una mejor manera. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora,
en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios, porque el Señor tiene una bendición integral para nosotros. Como mojó el vellón, va a mojar nuestras vidas, y como mojó el suelo, va a extender esa bendición a todas nuestras generaciones. Esa es la promesa que podemos recibir nosotros en esta hora a través de la enseñanza de el vellón húmedo de Gedeón en Jueces 6. Ahora vamos a entrar a Jueces 7, y del versículo 1 al 8 vemos cómo Dios genera la estrategia de una manera muy particular, y es como Dios nos lo ha estado mostrando durante todo el estudio de Jueces. Él quiere llevarse la alabanza de la victoria, que Él quiere que toda la gloria sea totalmente para Él. Y para esto señala solamente 300 hombres para la lucha. Leámoslo en la palabra. Jueces 7 del 1 al 8. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho más para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y si el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. La actividad y la prudencia van junto con la dependencia de Dios para que nos socorra en todo lo que hacemos. Cuando el Señor ve que los hombres se van a desentender de Él, y por incredulidad van a eludir los servicios peligrosos, o que por orgullo quisieran ponerse en su contra, los pone a un lado y hace su obra con otros instrumentos. Muchos encontrarán pretextos para desertar de la causa y escapar de la cruz, pero aunque la congregación de este modo pueda reducirse en un número, ganará en pureza y puede esperar una bendición tremenda, acrecentada de parte del Señor. Dios elige usar aquí a los que están íntimamente identificados con su causa. No murmuran por la libertad de los demás que se devolvieron a sus casas. Al cumplir los deberes requeridos por Dios, no debemos considerar el progreso o el retraso de los demás, ni lo que hacen o no hacen, sino lo que Dios espera de nosotros. Es raro encontrar una persona que pueda tolerar que los demás lo superen en dones, en bendiciones, en libertad, de modo que podemos decir que es por la gracia especial de Dios que consideramos lo que Dios nos dice y nos miramos no por lo que los hombres hacen, sino por esa palabra que Dios ha desatado en nuestras vidas. Aquí Dios escoge a 300 nada más, con características especiales. Caprichoso, quizás sí, pero me muestra que eran hombres que no se sumergieron en sus cabezas en el agua viendo su necesidad nada más, sino que asumieron una postura vigilante. Sí, tomaron el agua en sus manos y la lamieron, dice la escritura, pero sus ojos estaban en el campo de batalla.
no pusieron en lo personal por encima de la tarea que Dios les había encomendado. Mire lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Somos parte de un cuerpo, y como cada miembro del cuerpo somos necesarios, pero no nos podemos sentar en un trono de privilegio, en un trono de egoísmo, en un trono de vanidad, creyendo que somos los dueños de la verdad. No, nuestros ojos no deben estar puestos en nuestras vanidades, nuestros ojos no deben estar puestos en nuestras necesidades, nuestros ojos deben estar puestos en nuestro Salvador. Y si nuestros ojos están puestos en nuestro Salvador, es inevitable que nuestros ojos estén puestos en el campo de batalla que hoy está delante de nosotros. Dios nos lo mostró. Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. Ese es nuestro campo de batalla. No podemos dejar que nuestras necesidades, aunque no podemos descuidar nuestras necesidades, porque vemos a los valientes de Gedeón tomando el agua, era necesario tomar agua, pero no se sumergieron sus cabezas en el agua, y perdieron sus ojos o la vista del campo de batalla. Amén. Esa debe ser nuestra actitud en la vida, hacer lo que tenemos que hacer, pero nuestros ojos deben estar puestos en el Creador y en la tarea que nuestro amado Jesús nos ha encomendado. Amén. Vamos a ir al versículo, al pasaje del versículo 9 al versículo 15. Amén. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado a tus manos, en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su campamento un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento dijo a Israel: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. El sueño del soldado madianita parecía tener poco significado en sí mismo, pero la interpretación demostró evidentemente que todo era del Señor, y descubrió que el nombre de Gedeón había llenado de terror a los madianitas, pero no por lo que Gedeón era, sino por el Dios de Gedeón. Gedeón tomó esto como una señal segura de su éxito. Sin tardarse, sin demora, adoró y alabó a Dios, y regresó con confianza a sus 300 hombres. Donde quiera que nosotros estemos, podemos hablar con Dios y adorarlo. Dios debe tener la alabanza siempre delante de Él, a través de nosotros, motivada por nuestra fe en Él. Hay que reconocer su providencia en todos los sucesos, aunque sean pequeños y aunque sean aparentemente accidentales. No hay nada accidental con Dios, ni un sueño, nada es accidental con Dios. Todas las cosas Dios las hace o permite que obren porque va a traer bien a nuestras vidas. Versículo 16 al 22. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago.
yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento y al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaba, por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, y en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Sera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabar. Tremendo. El método para derrotar a los madianitas puede tomarse como un ejemplo de la destrucción del reino de Satanás en el mundo por la predicación del evangelio, de ese evangelio eterno y poderoso. El tocar la trompeta y el mostrar la luz que sale de vasos de barro, así somos los ministros del evangelio, así somos cada uno de aquellos que hemos decidido acudir al llamado de ir y predicar el evangelio. Dios escogió de lo necio del mundo para confundir a lo sabio, para que en esta acción la excelencia del poder, la excelencia y la manifestación del poder sea solamente de Dios. El evangelio es una espada, no es la mano sino la boca, la espada del Señor y de Gedeón, de Dios y Jesucristo, de aquel que se sienta en el trono y del Cordero. Los incrédulos suelen ser llevados a vengar la causa de Dios sobre otros, bajo el poder de sus engaños y la furia de sus pasiones. Aquí en medio de la confusión arremetieron unos contra otros. Y es bueno ver también cómo Dios a menudo hace que los enemigos de la iglesia sean instrumentos para que se destruyan unos a otros. Es una lástima que los hermanos de la iglesia a veces actúen también como esos incrédulos que Dios utiliza para bendición de la iglesia. A veces dentro de nuestras congregaciones nos levantamos unos contra otros, queriendo aparecer más o creyendo ser dueños y portadores de la verdad, cuando el único portador de la verdad es Jesucristo a través de su palabra, y nosotros simplemente somos instrumentos, portadores de esa tea ardiente, portadores de esa espada. Nosotros somos portadores de la luz y portadores de la palabra, no somos más que instrumentos en las manos de Dios. Eso es lo que garantiza nuestras victorias, no nuestras habilidades, no lo fuertes o lo valientes que queramos ser fundamentados en nuestras capacidades, sino lo llenos de fe en que esos instrumentos tan sencillos como la espada y como la antorcha van a ser suficientes para hacer estremecer a las huestes infernales, van a ser suficientes para traer luz a la humanidad, van a ser suficientes para traer libertad hoy en medio de tanta esclavitud y de tanta cárcel en la cual la humanidad se encuentra prisionera. Amén. Ahora, vamos a ir al versículo 23 y 25, dice que 23 y 25 dice, y juntándose de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas trajeron las cabezas de Oreb, de Zeeb, a Gedeón al otro lado del Jordán. 2 comandantes principales de los ejércitos de Madián fueron capturados y muertos por los hombres de Efraín. Deseable es que todos nosotros hiciéramos como ellos, y que donde se necesite ayuda, que esta fuera pronta y voluntaria los unos por los otros. Si se comienza algo excelente y provechoso, que estuviéramos dispuestos a tener
a tener o a ser colaboradores para terminar y perfeccionar aquello que se inicia para gloria y honra del Señor, y no como a menudo pasa que nos convirtamos en estorbos unos a otros. Amén. Ahora vamos a ir vamos a ir al capítulo 8. Déjenme, yo cuadro una cosa acá, un segundo por favor. Capítulo 8. Capítulo 8, sí. Vamos a ir al capítulo 8. Versículo 1, del 1 al 3, quiero leerlo. Capítulo 8, versículo 1 al 3, váyalo buscando ahí en su Biblia. Dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiaser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Saeb, principales de Madián, y ¿qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Quienes no intentan ni se aventuran en nada por la causa de Cristo son los más rápidos en censurar todo, en criticar y en generar disputas con lo que son, con las cosas que los que son del Espíritu están haciendo. Cuando tú estás tomado por el Espíritu, tú siempre eres proactivo. Cuando tú estás lleno del Espíritu, tú siempre eres emprendedor en cuanto a las cosas del reino de Dios. Sin embargo, los más perezosos para el servicio, los que son perezosos, nunca quieren asumir esos servicios difíciles. Ellos son los que más se enojan por no recibir reconocimiento. Pero sin embargo, aquí podemos ver que Gedeón, surge como un gran ejemplo de abnegación y nos demuestra que la envidia se elimina mejor con la humildad. Aquí Gedeón no les dice: pero ustedes no quisieron ir a la guerra y qué más querían, si tal. No, aquí Gedeón con humildad se refiere a los hombres de Efraín y les dice que lo que ellos hicieron fue grandísimo. Mataron a los 2 generales cuando todos sabemos que los 2 generales ya habían sido derrotados, iban en huida. Sin embargo, Gedeón, haciendo un despliegue de su gran liderazgo y de su relación cercana con Dios, agacha la cabeza porque él sabe que su victoria no es suya sino de Dios, y les dice: muy bien, ustedes mataron a los cabecillas, ¿qué es eso comparado a lo que nosotros hicimos? Nada, gracias a Dios ustedes estaban ahí. En Mateo 20:26 dice cerca de esto, dice: más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esta es una gran enseñanza que Gedeón nos está dando hoy acerca de liderazgo. A veces nosotros queremos mostrar nuestras charreteras o mostrar nuestra hoja de vida o nuestro inventario de triunfos y de batallas victoriosas, y resulta que lo que Dios quiere es que menguemos para que Él pueda crecer en nosotros. Entonces acostumbrémonos a que el Señor sea el que se lleve la gloria. No entremos en discusión. Hagamos lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer y confiemos en que el Señor a cada cual, como en la parábola de la cena allá en la casa del fariseo, a cada cual el Señor le va a dar la silla, el lugar, el puesto que el Señor ha destinado. Yo voy a estar feliz de que el Señor haga en mí lo que ha dicho que tiene que hacer y algún día tenga que ocupar el lugar en la mesa que el Señor ha destinado para mí. Ningún otro lugar me apetece a mí en ningún momento, sino aquel que el Señor ha destinado para mí en la mesa. Amén. Versículos 4 al 12 nos muestran que los hombres de Gedeón estaban cansados, pero prosiguieron, fatigados con lo que habían hecho, pero ansiosos por hacer más contra su enemigo. Muchas veces así es el caso del cristiano verdadero. Siente que desfallece, pero hay algo por dentro que nos motiva, nos impulsa a seguir. El mundo muy poco sabe de la lucha perseverante y exitosa que libramos diariamente los verdaderos creyentes con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero
Dios acude a esa fuerza divina, o nosotros, perdón, acudimos a esa fuerza divina en cuya fe, o por causa de cuya fe empezó todo este conflicto, y por cuya provisión puede terminar el conflicto, dándonos la victoria definitiva a nosotros. En el versículo 13 al 17 vemos los siervos activos del Señor, cómo se enfrentan con una oposición más peligrosa de parte de los falsos maestros que de los enemigos francos. Pero no deben preocuparnos, porque la conducta de quienes son cristianos de nombre siempre va a ser la misma. No son limpios de corazón, van a ser hipócritas, siempre van a querer tener en sus manos una vara que señala siempre en contra de las cosas de Dios. Aquí vemos aquí vemos cómo deben perseguir a los enemigos de su alma y de la causa de Dios, estos falsos creyentes. Aunque estén a punto de desmayar nosotros, aunque estemos a punto de desmayar nosotros por los conflictos internos y las dificultades externas, siempre nos vamos a mantener fuerte, porque no es nuestra fuerza la que nos sostiene, sino que es Dios el que nos sostiene. Nosotros seremos capacitados para perseverar por parte del Espíritu Santo. Mientras menos nos ayuden los hombres y más procuren estorbar, más palpable será la presencia del Señor. No te sientas solo, no te sientas solo. Dios está contigo, Dios te va a fortalecer, Dios te va a levantar, Dios te va a llevar a la victoria. Entre más difícil esté la batalla, eso muestra que más poderoso va a ser el despliegue de Dios sobre tu vida. Estos hombres desecharon la advertencia de Dios a través de Gedeón, y el castigo fue justo. Muchos aprenden con los abrojos y los espinos de la aflicción lo que no aprendieron de otro modo. Aprendamos por consejo y no por experiencia. Es menos doloroso. Versículo 18 al 21. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová que si les hubiera conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátalos, porque como es el varón, tal vez es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían en el cuello. Había que enfrentar a los reyes de Madián. Cuando se confesaron culpables del asesinato, Gedeón actuó como el vengador de la sangre. En Números 35:19 podemos ver que cuando se comete un crimen, en la ley del Señor tenía que aparecer un personaje que se llama el vengador de la sangre, puesto que era el pariente más cercano de las personas asesinadas. No pensaron ellos que habían oído de esto hacía mucho tiempo, pero el homicidio rara vez queda sin castigo en esta vida. Se debe rendir cuenta a Dios de los pecados que el hombre ha olvidado hace mucho. Afortunadamente hoy vivimos bajo la redención de Cristo Jesús, ¿no? Versículos 22 al 28 nos muestran que Gedeón rehusó el gobierno que el pueblo le ofreció. Leámoslo. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de los madianitas. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo se señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Ningún hombre bueno se agrada con algún honor conferido a él, cuando ese honor solamente pertenece a Dios. Gedeón pensó conservar el recuerdo de esta victoria en un efod hecho de lo mejor de los despojos. Tomaron las joyas y hicieron un efod, un pectoral, con incrustaciones de piedras preciosas. Esto nos deja una enseñanza especial, porque este efod
permitió que el pueblo de Israel se volviera en idolatría nuevamente a este ephod. Muchos son llevados por caminos cerrados por un solo mal paso de un buen hombre. Se volvió trampa para el mismo Gedeón y resultó ser la rutina de la familia. Con cuánta rapidez los ornamentos que alimentan la concupiscencia de los ojos y forman la soberbia de la vida tienden asimismo a la concupiscencia de la carne, avergonzándonos a los que los aprecian. Miren, habían buenas intenciones en Gedeón. Definitivamente Gedeón es un buen hombre, pero aquí nos muestra que no es necesario solamente las buenas intenciones, sino que debemos tener una relación íntima con el Espíritu Santo para que su discernimiento nos guíe a tomar buenas decisiones. El pueblo de Israel tiene una debilidad latente y es la idolatría, y Gedeón les estaba construyendo, armando, presentando un rudimento que para Gedeón quizás solamente significaba una ofrenda, pero que para Israel, dice el versículo 27, y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese ephod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Increíble, ¿no? Algo que conmemora una gran victoria de parte de Dios se pueda volver para nosotros simplemente una idolatría. Y a veces nosotros vivimos en eso. Dios nos ha entregado batallas en el pasado, y esas batallas fueron tremendas, pero fue Dios el que las hizo, no fuimos nosotros. Y nosotros seguimos rindiéndole culto a esas batallas, negándole a Dios la posibilidad de hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Eso es lo que representaba ese ephod, una batalla pasada, no una batalla por venir, no un triunfo nuevo de Jesús, no un triunfo nuevo de Jehová de los ejércitos, sino un triunfo que habíamos obtenido en el pasado. Ojo con tu pasado, porque tu pasado ya no te sirve en el presente. Y tu presente es ahora, y tu futuro lo escribes hoy de la mano de Dios. Amén. Versículo 29 al 35. Cuando murió Gedeón, que mantuvo al pueblo adorando a Dios de Israel, estos se vieron sin restricciones. Entonces se fueron tras los Baales y no se mostraron bondadosos con la familia de Gedeón. No asombra que los que olvidan a su Dios se olviden de sus amigos, pero conscientes de nuestra propia ingratitud para con el Señor y observando la de la humanidad en general, debemos aprender a ser pacientes en cualquier clase de persecución, en cualquier situación mala que encontremos. Siempre debemos resolver conforme al ejemplo que Dios nos ha dado. No ser derrocados por el mal, sino vencer el mal con bien. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo los inicios de la persecución de la iglesia. Estamos viviendo un sistema en el mundo establecido para la destrucción de las familias según el diseño de Dios. Pero nosotros no debemos responder mal por mal, perdón. Nosotros debemos responder al mal con bien. Dios nos ha llamado a ser ovejas en medio de lobos, pero esas ovejas no están solas. Tú no estás solo, tú estás con el Jehová de los ejércitos, el Rey poderoso, el que nunca ha conocido la derrota. No tengas temor, porque la palabra de Dios dice que el evangelio es poder. No tengas temor de guiar tus caminos conforme a la voluntad de Dios. No sientas temor de caminar en el diseño de Dios. No tengas temor de seguir las estrategias de Dios, por más locas que parezcan ante los ojos de los hombres. Dios siempre te va a dar la victoria. Esfuérzate, sé valiente, le dijo a Josué, y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Terminamos el capítulo 8 y quiero que en tu corazón quede la reflexión acerca de cómo Dios hace las cosas diferentes a como nosotros las pensamos. Israel necesitaba o creía necesitar un general, Dios le dio un profeta. Israel confiaba en el número de su ejército, Dios lo disminuyó y les dio la victoria, creando confusión en el pueblo de Israel. Algunos inconformes lloraron por no ir a la batalla, y un líder formado en la mano del Señor les entregó la salamería que ellos querían escuchar. Sin embargo, un buen líder también comete errores, y esos errores son costosos. Por eso debemos confiar en el discernimiento y en la palabra que el Espíritu Santo presenta a nuestras vidas diariamente para no guiar al pueblo a equivocaciones. Siempre
esperando la recompensa de Dios, porque como podemos ver al final de la vida de Gedeón, no hubo más recompensa de Israel para Gedeón y su familia que la ingratitud. Quiero invitarte a que atesores esto en tu corazón y a que permitas que la palabra de Dios renueve, transforme cualquier estructura que tengas en tu corazón y puedas ser un hombre conforme a la voluntad de Dios. Dios te bendiga.